Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos con Nicolás para seguir tratando temas de la actualidad. En este caso vamos a hablar de la previsión social en Uruguay, fundamentalmente cuando el Parlamento está aprobando un proyecto que va a permitir a muchos uruguayos, a miles tendrán la posibilidad, veremos después cuántos van a tomar esa decisión, de desafiliarse de las AFAPs. Bienvenido, Nico. ¿Qué tal, Pepe? Efectivamente, hay un tema, un capítulo de la economía que es clave, la seguridad social. ¿Por qué? Y porque involucra muchísimo dinero. Tenemos unos primeros datos que queríamos compartir con ustedes para poner en contexto justamente lo que tú aludías, esta novedad, que es una discusión además política, que hace a la posibilidad de desafiliarse de las AFAPs. Este mecanismo, hay que recordar que Uruguay tiene un sistema mixto de seguridad social, en el cual hay un sistema denominado de reparto y solidario, que es el del BPS, y están las administradoras de fondos, que es una acumulación de capital, una inversión de capital que se va haciendo allí por parte de los aportantes. El BPS, el Banco de Previsión Social, que es el heredero de la Caja de Jubilaciones, ¿verdad?, que vaya que ha causado muchas tormentas económicas en el Uruguay porque ha tenido déficit, muchos problemas, sin duda problemas además de informalismo en el mercado de trabajo, que por suerte han ido avanzando en estos últimos años por la acción del BPS y por la buena situación de la economía. Más allá de eso, hoy por hoy, el BPS recauda en términos netos unos 4.000 millones de dólares por año. Fíjense ustedes la cifra. Estamos hablando de 4.000 millones de dólares, esto es casi el 10% del PBI. Y sus egresos, jubilaciones, duplican 8.000 millones. Aquí lo que hay es las jubilaciones, que son algo más de 4.000 millones, pero también, por ejemplo, 1.800 millones de dólares de seguro de enfermedad, 180 millones de dólares, que es lo que tiene el gasto del BPS en sueldos de su administración, 180 millones de dólares por año, 150 millones de dólares de seguro de desempleo y otra serie de ítems que componen un gasto de 8.000 millones. No ponemos aquí lo que también recauda el BPS, que es el dinero que va a las AFAP. Vamos a recordar y poner un ejemplo para los televidentes. Hoy por hoy un trabajador que está en planilla en una empresa común y corriente de servicios, pero ahora está bastante generalizado el régimen, digamos que de 1.000 pesos que la empresa le paga, en realidad toma 800. Los otros 200 es aporte a la seguridad social, que es un 7,5%, ¿verdad?, el aporte patronal y un 15% el aporte del trabajador. Que bueno, haciendo las cuentas equivale en ese caso a esos 200 pesos por cada 1.000 que le cuesta a la empresa al trabajador. De ese 15% de aporte del trabajador, la mitad va para el BPS y la otra mitad va para la AFAP en la medida que esté inscripto en una AFAP. Y bueno, ese dinero lo recauda también el BPS y se lo deriva a la AFAP. Hoy por hoy son unos 1.000 millones de dólares por año prácticamente. Pero nosotros en estas cifras no ponemos eso porque el BPS lo recauda y lo entrega enseguida. El dinero que quede en caja. Claro, eso lo vamos a ver para dónde va más adelante. Pero lo que es BPS, recauda allí el aporte patronal, todo, los aportes de los trabajadores, la recaudación son 4.000 millones de dólares, pero los egresos que tiene son mucho más. Como tú decías, prácticamente el doble. Acá estamos redondeando las cifras para que se entiendan bien. Por lo tanto, el BPS tiene que ser asistido, y efectivamente lo es a través de 7 puntos del IVA. Cada vez que uno paga IVA por un producto que le sale 22%, 7 puntos van al BPS. Es decir, que la seguridad social es tan importante que involucra no solo el tema de cuánto aporto al BPS o cuánto me jubilo, sino que hay buena parte de los impuestos que se van al BPS. Y ojo, esto no es fruto de una mala gestión, esto ya está establecido por ley, porque, bueno, dado los compromisos en seguridad social que quiso asumir la sociedad uruguaya, tiene que ser asistido con el IVA y todo el IAS, 7 puntos del IVA, y todo el IAS va para el BPS también, el impuesto de asistencia a la seguridad social, que es el primo hermano del IRPF en materia de jubilaciones. Y allí es donde se logra, con esa asistencia, equiparar. Llegar a cubrir. En algunos años el BPS ha tenido un pequeño déficit, ya incluyendo esto, en otros ha tenido un equilibrio, pero digamos que está básicamente equilibrado. De todas maneras, fíjense ustedes la cifra, ¿verdad? Estamos hablando allí de cerca del 16-18% digamos el PBI, que es de Uruguay, está cerca de los 50.000 millones de dólares, un poquito más ahora. Sí, estamos hablando de una cifra del entorno del 16-17% del PBI, que es el gasto del BPS. En seguridad social. Que no solo abarca, nos decía Nico, las jubilaciones, sino también todas las prestaciones que tiene el BPS. Exactamente, que eso es importante. Y ahora, por ejemplo, también el Parlamento aprobó todo lo que refiere a la licencia maternal. Claro. Todo eso también suma, ¿verdad?, al gasto social, en definitiva, que también va en ese egreso del BPS. Pero decíamos que
si un trabajador está afiliado a la AFAP, la mitad del aporte del trabajador va para el BPS, la otra parte va para la AFAP. Y allí donde aparece este régimen, por eso es mixto, porque aquí lo que trabaja es un sistema de acumulación, ¿verdad? De inversión en un fondo de capitalización. ¿Cuántos afiliados hay hoy por hoy a las AFAP? Casi 1.200.000. Y las AFAPs han acumulado un fondo que hoy por hoy está incluso un poquito por encima de estos 10.000 millones de dólares. ¿Cómo se gestó este fondo? Bueno, en términos de netos, el aporte de los trabajadores es la tercera parte. El resto se ha ido acumulando por capitalización, por acumulación de los intereses que las inversiones de las AFAP han generado. ¿Dónde se invierte? Y bueno, básicamente en títulos públicos, las 3/4 partes. Hay algunas inversiones a nivel empresarial y en lo que refiere a algunos fondos de fideicomisos para el sector agropecuario, otro el transporte, etcétera, y un 18% que está en otro tipo de colocaciones. Pero ese fondo es un fondo de capitalización, se acumula y va rentando, e incluso se piensa que buena parte de ese fondo es lo que podría estar financiando, por ejemplo, inversiones de infraestructura que el Uruguay hoy está precisando. Ha habido toda una discusión en su momento sobre en qué se puede invertir ese fondo y en qué no, ¿no? Exactamente. Incluso desde algunas empresas, desde algunas administradoras, se hablaba de la posibilidad de invertir en el exterior, esos fondos que pasa con otros países, ¿verdad? Absolutamente. Que sí lo hacen. De hecho, aquí en el Uruguay tenemos inversiones de fondos de pensión de otros países que han invertido en tierras, particularmente porque es una inversión, la inversión forestal también, sector que describíamos hace algunos días, que es un sector de renta de largo plazo que justamente calza con lo que es una inversión para un fondo de pensión, que no le interesa tanto invertir a corto plazo, sino inversiones que renten a largo plazo. Y hoy en Uruguay tenemos inversiones de fondos de trabajadores de los Estados Unidos, Europa, que invierten en el Uruguay. También fondos chilenos que han ingresado en varias áreas de la economía uruguaya y en otros países del mundo. La capitalización de las jubilaciones es un dinamizador de la economía global en varios ámbitos. Uruguay con esto está de alguna manera accediendo a esa dinámica, pero, como tú bien lo recordabas, no está permitido para las AFAP invertir en el exterior. Sí en algunos títulos de organismos multilaterales como el Banco Mundial, pero no en empresas del exterior o en la Bolsa de Nueva York. Porque también hay un riesgo latente allí cuando uno utiliza ese dinero, ¿no? Y es interesante porque este proyecto del cual vamos a hablar ahora incluye la constitución de otro fondo. Porque las AFAP ahora tienen básicamente un solo fondo, una sola cartera de inversiones que sirve para toda la vida del afiliado. Y ahora lo que se habilita, si el proyecto se aprueba, es que se habilita un fondo que se considera más seguro y más líquido. Entonces, cuando el trabajador ya se acerca a 5, 4, 3 años de su jubilación, dice, bueno, mi fondo vamos a sacarlo del fondo general y lo ponemos en este fondo que es más seguro. Y eso evita, por ejemplo, lo que pasó durante la crisis de 2008. Allí los bonos uruguayos, donde están invertidos la mayoría de los fondos de la AFAP, cayeron mucho de valor. Entonces, si la persona se jubilaba en ese momento, no pasó porque... Tenía una pérdida importante. Tenía una pérdida importante porque, digamos, los valores hay que liquidados al precio de mercado. Como claro, en aquel momento no había básicamente jubilaciones, las jubilaciones de las AFAP se van a dar recién dentro de 5 o 10 años, empezar a ser más masivas. Ese tema todavía no irrumpió, pero por eso se quiere prever constituyendo un fondo distinto. Incluso hay gente que dice que debería haber más fondos, incluso fondos de mayor riesgo para los más jóvenes, porque claro, tiene más retorno y pueden tener algún golpe en algún año, pero en general rentabilidad es más larga. Ahora bien, el proyecto de ley que se está discutiendo en el Parlamento habilita la desafiliación y allí empieza la polémica, porque... ¿A quién le conviene y a quién no le conviene desafiliarse de la AFAP? Y lo difícil es que el asesoramiento tiene un límite, porque una persona de 40 años, como está permitido ahora por el proyecto reconoce, habilita a las personas de 40 a 50 a desafiliarse. Pero lo que dicen desde las AFAP es que una persona con 41 o 42 años es muy difícil hacerle el cálculo de efectivamente cuál va a ser su situación. Porque en general es en esa franja de edad donde la persona empieza a mejorar sus ingresos de forma más notoria. Si la cosa le va más o menos bien y si a la economía le va más o menos bien también. Por lo tanto, es difícil hacer una estimación. Lo mejor sería que la consideración sea entre los 50 y los 55 años, porque allí sí claramente va a tener una idea de cuál puede ser el beneficio o no de cambiarse. Por eso las AFAP critican este proyecto, porque habilitan desde muy temprano la posibilidad de desafiliación. Sin embargo, desde algunos sectores del Frente Amplio, la mayoría, pero sobre todo el PIT-CNT, se plantea esto como un paso más a lo que desde la central sindical se quiere hacer, que es descartar este mecanismo de capitalización. Desde el PIT-CNT no se está de acuerdo con esto, porque bueno, se considera que hay un lucro de por medio, porque las AFAP cobran una comisión para administrar esto, y porque además hay principios de neto sistema capitalista, ¿verdad? Esto
habla de inversiones, de colocaciones y de rentabilidad, que no es muy bien visto dentro de un sistema de seguridad social. Aunque parezca paradójico y a veces la gente no lo entiende muy bien, la principal administradora de fondos es pública, ¿no? Claro. Y depende aunque se maneja bajo un régimen privado, del propio Estado uruguayo, ¿no? La República FAB, que es propiedad de justamente BPS, Banco de República y Banco de Seguros. Claro que más allá de la propiedad estatal o no, el tema es el concepto, si estamos aquí habilitando o no la posibilidad de capitalización. Esto es un tema filosófico y político. Yo quisiera hacer un par de comentarios. Yo creo que en el mundo la tendencia ha sido hacia la capitalización y a incorporar en los sistemas de seguridad social mecanismos de capitalización como estos. Descartarlo creo que no sería del todo bueno. Y hay un tema que es de fondo y que me parece muy importante que los televidentes lo tengan en cuenta. Más allá de la decisión personal y la conveniencia personal o no, lo que importa ver es la conveniencia final para el sistema en general. Porque hay que recordar que durante años las jubilaciones fueron deficitarias y eso llevó, en la historia del Uruguay muy reciente, a la informalidad del mercado de trabajo. ¿Por qué? Y bueno, porque se había que conseguir laburo, claro. Cualquiera aceptaba más allá de que no lo inscriban en caja. Y ese ha sido el gran problema. Aún subsiste un nivel cercano al 20% de trabajo en negro, que es muy alto. Entonces, ahí es donde está el tema. Está bien, cada persona va a decidir si le conviene o no desafiliarse a la FAB. Ahora, el sistema que le conviene, usted vio lo que son las cifras de BPS, claro, los beneficios que otorga, pero también el compromiso que es para la economía sostener todo ese gasto, que por suerte en estos años donde el BPS ha actuado muy bien, yendo contra la informalidad, pero donde también la economía ha andado realmente muy bien, que ha permitido esto. ¿Qué pasa en otra situación? Bueno, yo creo que ahí conviene tener un mecanismo de capitalización que, más allá de las circunstancias de la economía, sostenga el retorno y la acumulación de capital para las futuras jubilaciones. Gracias, Nico. Encantado. Cerramos por acá, nos reencontramos la próxima semana en Pensar Economía.